Bien, el doctor José María Pacoricari es maestro en Ciencias Políticas y Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de San Agustín y también es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Correcto, doctor. Le dejo en la sala para que podamos continuar con la clase. Correcto. Vamos a compartir las diapositivas para que tengan ustedes bueno, puedan tener la guía de lo que vamos a hablar. Ya, perfecto. Tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a este maravilloso mundo del derecho administrativo. Y uno de los temas centrales del derecho administrativo es el procedimiento administrativo. ¿Quién no ha llevado un curso en la Facultad de Derecho de nuestra universidad donde nos dicen, vamos a leer la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general? Todo siempre es un tema básico en un curso de Derecho Administrativo, el procedimiento administrativo general. ¿Y qué es el procedimiento administrativo general? Es el conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. ¿Y qué es un acto administrativo? Es la declaración de voluntad de las entidades públicas que en el marco de las normas de derecho público producen efectos sobre las situaciones concretas e individuales de los administrados. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver justo con el acto administrativo. ¿Desde cuándo un acto administrativo es eficaz? Es decir, ¿desde cuándo produce efectos? Porque el acto administrativo generalmente lo vas a encontrar en una resolución. Y en esa resolución vas a ver que solamente es un papel. Entonces nosotros requerimos que el papel tenga vida en la realidad, que sea eficaz, que produzca efectos reales. ¿Desde cuándo puedo exigir que ese acto administrativo sea eficaz? Y la forma más esencial para que un acto administrativo tenga eficacia es su notificación. Entonces, generalmente un acto va a cobrar eficacia desde su notificación, ¿ya? Entonces, por eso la clase de hoy que van a estar presentes es la eficacia y notificación del acto administrativo, ¿ya? Entonces, es un tema muy fascinante porque ustedes pueden decir, pero ¿de qué sirve? Es aburrido. No es aburrido, porque ya cada uno, ustedes seguramente, tal vez alguien eh, ha llevado un proceso contencioso administrativo, un proceso disciplinario, un proceso sancionador. Entonces, tal vez de repente viene nuestro cliente, nos toca la puerta de la oficina y nos dice, doctor, me ha llegado esto. ¿Qué ha pasado? Le dice así. Me han notificado por debajo de la puerta. Ah, ya. ¿Cuándo te han notificado por debajo de la puerta? Hace más de un mes. Ya te vas asustando porque ya se le venció el plazo para presentar sus descargos. Pero si sabes este tema de la eficacia y notificación de los actos administrativos, es un poco interesante que podrías buscar que se declare la existencia de una notificación defectuosa, porque dejar la notificación por debajo de la puerta es válido, siempre y cuando hayas cumplido con el procedimiento previo para dejarlo por debajo de la puerta. Entonces tú vas, revisas el expediente, si no se hizo el procedimiento, tú agarras y le dices, declare la notificación defectuosa y rehaga la notificación. Caso contrario, lo voy a denunciar por omisión de funciones. Y la autoridad administrativa, ante el temor y lo evidente de su error, va a tener que volverlo a notificar y usted habilita el plazo. Otros supuestos son, por ejemplo, cuando, digamos, le notifican una resolución de sanción y solamente le dan la resolución y le hacen firmar a un lado. Entonces usted agarra por desconocimiento, va al abogado luego de 2 meses. Dice, doctorcito, me han notificado esta resolución, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿Cuándo te la han notificado? Ah, me han notificado, doctor, ya en el mes de mayo, 15 de mayo del 2023. Entonces, tal vez si tú no conoces este tema, vas a decir, ya no hay nada más que hacer, ya se venció, ya no hay nada más que hacer. Ya por gusto vamos a dar
respiración al muerto. No es tan cierto. Lo primero que tienes que hacer es revisar preguntarle, ¿te han notificado por un acta de notificación? No, doctorcito, solamente me han dado la resolución y me han hecho firmar recibido. Ah, ya. A ver, déjame ver la resolución, la parte resolutiva. Dice, se resuelve desestimar el recurso de la solicitud presentada. Más abajo no dice nada, solamente dice poner en conocimiento del administrado. O sea, ahí tú puedes decir, no, pero todo está bien. No, no está bien, porque es obligación de la autoridad administrativa indicarte el plazo que tienes para apelar, no, para interponer un recurso y los recursos que puedes interponer. Te debe indicar la autoridad ante la cual debes interponer recursos. Si no lo dice, inmediatamente ese error, esa omisión no afecta al administrado. Y si yo interpongo un recurso luego de 2 meses, no me pueden declarar que está consentido, se me venció el plazo, porque jamás me avisaron como ciudadano que el plazo era de 15 días para apelar. ¿Esto por qué se debe? Porque se entiende que el administrado es una persona común, es un ciudadano, no es un abogado. En el país no todos vamos a ser abogados, algunos son abogados y algunos también son abogados de otras áreas. Entonces, el Estado peruano por eso dice, si tienes que interponer recursos, en la misma resolución o en el acto de notificación que te van a dar, allí debe decirte cuánto tiempo tienes para apelar. Si no lo han hecho, el plazo no se te va a imputar como vencido a ti, sino se va a imputar que está habilitado el plazo, porque es responsabilidad de la administración pública. Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy, esas circunstancias especiales, para que tú las tomes en cuenta y puedas defender mejor casos en el procedimiento administrativo sancionador, en el procedimiento administrativo disciplinario y en cualquier otro procedimiento administrativo. Entonces, veamos el tema de la eficacia y luego vamos a ver el de la notificación. Pero antes de esto, si vamos a hablar de la eficacia de los actos administrativos o la notificación de los actos administrativos, es importante que tú sepas qué es un acto administrativo. Seguramente en clases anteriores ya te han dicho que es un acto administrativo. Yo te lo voy a volver a repetir para que se quede bien grabado en nuestra mente qué es un acto administrativo. Tenemos ya una pregunta de Manuel Rodas. Doctor José María, en caso que me dicen el plazo para apelar, pero yo quiero presentar mi recurso de reconsideración, ¿es válido igual, verdad? Si te dice tienes plazo para apelar, pero no te han indicado que es el mismo plazo para presentar una reconsideración, allí ya es posible que haya una notificación defectuosa. Entonces, las omisiones que comete la administración pública y que te pueden inducir a error por ser ambiguas u oscuras, no se te imputan como administrado, sino eso es error de la administración pública que no afecta al administrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el acto administrativo? Dice, son actos administrativos las declaraciones de las entidades que, en el marco de las normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. El ejemplo más típico de un acto administrativo, ¿cuál es? La resolución administrativa. Pero, ojo, hace unas semanas tuve una consulta y me dijeron lo siguiente, doctor, no me han notificado una resolución, pero sí me han notificado un oficio, dando respuesta a mi pedido. Ese oficio no es un acto administrativo. No. Si fuera así, si fuera así, en vez de llamar acto administrativo en el Perú, diríamos resolución administrativa. Pero la norma específicamente dice acto administrativo. ¿Y por qué no se puede confundir el acto administrativo con una resolución? El hecho es que todas las resoluciones administrativas son actos administrativos, pero no todos los actos administrativos están contenidos en resoluciones administrativas. Puede haber actos administrativos contenidos en memorandos, por ejemplo, un memorando de rotación, que es una declaración de la entidad
destinada a producir un efecto sobre un servidor administrado en su situación concreta. ¿Ves? Calza con la definición. Pues el memorando puede ser un acto administrativo. Una carta que dice, estando a que no hay presupuesto, se declara improcedente su solicitud. Esa carta, al ser una declaración de una entidad destinada a producir un efecto jurídico sobre el interés del administrado en una situación concreta, también es un acto administrativo. Un oficio que notifican a un sindicato, indicándole que por razones de contravención a la ley de presupuesto no es posible iniciar una negociación colectiva, es un acto administrativo. Entonces, por eso es importante la definición del acto administrativo, porque eso nos ayuda a verificar si es que un determinado documento administrativo constituye un acto administrativo o no lo es. Entonces, dependiendo de eso, tenemos que tener mucho cuidado como administrativistas, porque debemos interponer los recursos administrativos que nos habilita la ley. Si no lo interponemos, es posible que estemos consintiendo ese acto administrativo y por lo tanto no podríamos volver a solicitar un pedido administrativo. Hay excepciones, sí, pero esta, lo que acabo de decir, es una regla que deben tener muy en cuenta. Entonces, hecha la explicación de lo que es un acto administrativo, entonces, en este caso de la eficacia y la notificación de los actos administrativos, lo que más que vamos a ver en su eficacia es en la resolución, que es el ejemplo más común de acto administrativo. Pues ya que sabes que es un acto administrativo, pasemos ahora a ver su eficacia. Eh, ¿Qué implica la eficacia del acto administrativo? La eficacia del acto administrativo significa que el acto administrativo nace, existe en el mundo jurídico, pero todavía no produce efectos. Generalmente va a producir efectos a partir de la notificación legalmente realizada. ¿Ya? A partir de la notificación legalmente realizada, un acto administrativo tiene efectos, es decir, es eficaz. Esto de la eficacia es importante, porque, por ejemplo, cuando quieres iniciar una demanda contencioso administrativa, la ley que regula el proceso contencioso administrativo te dice que como pretensión puedes pedir la declaración de nulidad o ineficacia del acto administrativo. Es decir, que no solamente podemos decir, ese acto administrativo es nulo, sino que también puedes solicitarle al juez que declare que ese acto administrativo es ineficaz. Es decir, que no le estamos diciendo al juez que elimine el acto administrativo, solamente que declare que ese acto administrativo no puede cobrar efecto. Es importante la figura porque generalmente no se utiliza mucho la figura de la eficacia, o inclusive a veces se confunde la eficacia con la nulidad. Son cosas diferentes, pero a la vez cosas que se complementan. Por ejemplo, si declaras la nulidad de un acto administrativo, por supuesto que va a dejar de ser eficaz. Declaro nulo un acto administrativo, este deja de ser eficaz. Entonces es una consecuencia. Pero si pides que se declare ineficaz un acto administrativo, no necesariamente el acto administrativo desaparece. El acto administrativo puede persistir. Lo que estás pidiendo es que se declare que no tiene efectos. ¿Cuándo no podría tener efectos? Cuando se produce una notificación defectuosa, cuando ha perdido ejecutoriedad. Ejemplo, pasa 5 años, no se ejecuta un acto administrativo, tú puedes pedir que se declare ineficaz. ¿Por qué? Porque la ley 27444 dice que es inejecutable el acto luego de que han pasado 5 años. Ese es un tema de eficacia del acto administrativo. Entonces, mira, cuando ves ese tema de eficacia del acto administrativo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Mira, dice, el acto administrativo es eficaz a partir que la notificación legalmente realizada produce sus efectos. Mira, es importante y demos lectura correcta. Dice, es eficaz a partir que la notificación legalmente realizada produce sus efectos. Por lo tanto, una notificación
que no es realizada conforme a los requisitos y contenido de la notificación previstos en la ley 27444, no es una notificación legal. Y si no es una notificación legal, el acto administrativo no puede cobrar efecto. ¿Ya? Esto es importante, porque ustedes pueden decir, pero ¿para qué importa esto? Eso es de vital importancia cuando hay un procedimiento sancionador o un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Por qué ustedes dirán? Cuando se habla de la prescripción de la acción administrativa, ¿cuándo se suspende el plazo de prescripción en un sancionador o en un disciplinario? No es cuando se emite el acto administrativo que apertura el PAS o el PAT, sino cuando se notifica el acto de apertura de PAS o PAT, cuando se notifica. Por lo tanto, si se hace una notificación sin cumplir con los requisitos de ley, esta es una notificación defectuosa o inválida. Y si existe una notificación defectuosa e inválida, nunca el acto fue notificado. Y si nunca fue notificado, el plazo de prescripción ha seguido corriendo. Y es posible que tal vez cuando te vuelvan a notificar, ya prescribió la acción administrativa. Y si ya prescribió la acción administrativa, lo único que le queda a la autoridad administrativa es declarar la prescripción y archivar el procedimiento administrativo. Por eso es importante este tema. Ahora, no solamente la eficacia del acto administrativo se produce con una notificación legalmente realizada, sino que también dice, el acto administrativo que otorga beneficio al administrado es eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto. Ejemplo, dirán, ejemplo. En la administración pública, a veces te dicen, señor, eh, pase usted a la encargatura del jefe de la oficina de asesoría legal. Entonces tú, inocente, vas. ¿Ya? Pero el hecho es de que como estás en una encargatura, te deben pagar una bonificación diferencial como trabajador 276. Entonces tú dices, pero no me han dado ninguna resolución, solamente me dijeron encárgate y nada. Posteriormente te emiten un acto administrativo en vía de regularización y te dicen que va a tener eficacia desde la fecha de su emisión. ¿Ya? Entonces, la fecha de emisión fue justo el día en que empezaste a prestar la encargatura. Si bien te notificaron con mucha posterioridad, por serte más beneficioso, se entiende que tiene vigencia desde la fecha de la emisión del acto administrativo. Pero mira, ojo, siempre te otorga beneficio al administrado, el acto puede ser eficaz desde la fecha de su emisión, no desde la fecha de su notificación. Pero si no es beneficioso para el administrado, no puede cobrar eficacia el acto administrativo desde la fecha de su emisión, sino desde su notificación. ¿Ya? Y eso nos lleva a ver otro supuesto interesante en cuanto a la eficacia. Nos referimos a la eficacia anticipada del acto administrativo. A ver, vamos a resolver unas dos preguntitas. Dice, ¿es considerado acto administrativo las respuestas ante un trámite presentado ante una entidad pública en la actualidad por mesa de partes digital? Por ejemplo, las notificaciones recibidas en casilla electrónica de SUNAT, SUNAFIL, OCE. Como te dije, tú dale una lectura. Si está, si es, que es una declaración de una entidad pública, sí, porque abajo va a firmar un funcionario. Si está dando respuesta a un pedido que realizaste, entonces sí es un acto administrativo. Entonces, siempre tienes que remitirte a la definición de acto administrativo. Si lo que te han notificado cumple con la definición de acto administrativo, entonces debes entender que no es una notificación, sino que es un acto administrativo y tienes que apelar o reconsiderar. Pero también tienes que estar siempre al procedimiento administrativo que te están iniciando. No es lo mismo un procedimiento administrativo que un procedimiento de ejecución coactiva.
¿ya? Entonces, ten mucho cuidado. Eso es un tema bastante importante. En nuestro caso, estamos hablando de la eficacia y la notificación. ¿Ya? El docente que habló sobre el acto administrativo, él seguramente ya les explicó este tema. Eh, yo en genérico les voy a explicar porque si no nos vamos a pasar, porque también el tema del acto administrativo es otro tema bastante interesante, importantísimo en la administración pública. Pero eso te puedo decir con mucho cuidado, depende de cada caso, pero en sí lo que tenemos que jugar es siempre con la definición de acto administrativo, que puede estar oculto en una notificación, carta, oficio, circular, memorando, un proveído, a veces también contiene ahí un acto administrativo. Un memorando de rotación, cuando se considera válidamente notificada. Esos son actos de administración, generalmente cuando se entrega al administrado. A ver, dice, en la municipalidad la inscripción de contribuyentes se ingresa como expediente con el PUB, EHR y documentos de sustento y no como declaración jurada y luego me contestan con carta improcedente de mi inscripción como contribuyente. Sí, si es que te dicen no, apelas y si te dicen no a la apelación, te puedes ir a un proceso contencioso administrativo. Interesante esta consulta, ¿ya? A ver, parece bonito para un modelo. A ver, doctor, ¿qué sucede si una entidad emite una resolución sobre un pedido de un ciudadano, pero qué sucede si el notificador no llega a su dirección? Pero después de un periodo de más de 30 días se le notifica a través de correo electrónico del ciudadano qué sucedería allí. ¿Cómo queda el acto administrativo? A ver, pedido de cierre, pero ¿qué sucede si el notificador no llega a su dirección? Solamente te pueden notificar electrónicamente si hay una autorización expresa. Si no hay autorización expresa, tú puedes pedir una notificación defectuosa. Listo, continuamos con las clases. Interesante la pregunta de la declaración jurada en la inscripción de contribuyente. A ver, vamos a ver. Eficacia anticipada. Hemos visto la eficacia como tal, a partir de la notificación o a partir de la emisión del acto administrativo, cuando es favorable al administrado. Pero también puede haber una eficacia antes de la emisión del acto administrativo. También es un hecho interesante. Eficacia anticipada. La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión. O sea, antes de que se emite el acto administrativo, la autoridad puede declarar que el acto administrativo es eficaz, siempre y cuando concurran lo siguiente. Solo si fuera más favorable a los administrados. Ojo, esta eficacia anticipada solamente es cuando es favorable a los administrados. Si les es desfavorable, no se puede declarar la eficacia anticipada de un acto administrativo. Dos, siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros. Pues eso también es importantísimo. Si es que se nota que se va a afectar a un tercero, no podríamos declarar la eficacia anticipada de un acto administrativo. Y por último, que existiera a la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto, el supuesto de hecho justificativo para su adopción. Ejemplo, un ejemplo, doctor, ¿cómo es? Eh, presentas tú tu solicitud de pago de una pensión de jubilación. Conforme al TUPA de la Oficina de Normalización Previsional ONP, el plazo para resolver tu solicitud es de 1 año. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo es posible ya? Pero es así las cosas. Entonces, cuando al final del año te emiten la resolución declarando fundada tu solicitud de pensión de jubilación, abajo colocan con efecto retroactivo o con eficacia anticipada al momento de la solicitud. Por lo tanto, que se paguen los devengados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la ejecución de este acto administrativo. En este caso, ¿le es más favorable al administrado? Sí. ¿Lesiona derechos de tercero? No. Nadie se ha opuesto a la pensión de jubilación. Y en este caso sí existe un hecho justificativo. Las pensiones tienen carácter alimentario.
Y no podría ser que el Estado quite las pensiones que tuvo derecho desde la solicitud, desde la presentación de la solicitud. Entonces, en ese caso, sí es factible una eficacia anticipada del acto administrativo. Ahora, también tendrán eficacia anticipada la declaratoria de nulidad. Si se emite un acto administrativo, el acto administrativo A, interpongo recurso de apelación y sale el acto administrativo B, que resuelve mi recurso de apelación. Este acto administrativo B, que declara la nulidad del acto administrativo A, tiene efecto retroactivo, es decir, tiene una eficacia anticipada al momento de la emisión del acto administrativo A. Por eso, toda declaración de nulidad de actos administrativos tiene efecto retroactivo, es decir, una eficacia anticipada. Y un tercer supuesto de eficacia anticipada es los actos que se dicten en enmienda. Dos ejemplos. Uno, eh, yo soy José María Pacoricari, presento mi solicitud. Me emiten una resolución que estima fundado mi pedido, pero en la resolución se ha puesto María Pacoricari. Yo presento un escrito de corrección, porque soy José María Pacoricari y no María Pacoricari. Me emiten una resolución disponiendo se resuelve corregir en vía de enmienda el nombre del administrado de María Pacoricari, debiendo entenderse José María Pacoricari. Este acto de enmienda tiene eficacia anticipada al momento en el cual se ha estimado fundado mi pedido. Esos son los supuestos de eficacia anticipada. ¿Ya? Ahora bien, luego de que has escuchado esto de la eficacia anticipada, vamos a pasar ya al tema de la notificación, que es la forma más común a través de la cual un acto administrativo cobra eficacia. Ahora tenemos que Manuel Rodas nos dice, doctor José María, si he presentado mi recurso administrativo de apelación a una resolución del SAT y ya han pasado más de 4 meses que no dan una respuesta, opera, es decir, limitemos nuestras preguntas, por favor, al tema de eficacia y notificación. Yo sé que están muy interesados en este curso. Yo también he hecho un libro sobre esto, así que me sé todas las respuestas. Pero a veces un poco hay que respetar a nuestros compañeritos porque yo con gusto les respondo, pero el tiempo también hay que respetarlo, ¿ya? En este caso, sí, opera el silencio administrativo negativo, generalmente va a ser, si es que implica una obligación de dar o hacer, si es que afecta el interés público o si implica tu pedido transferencia de funciones, ¿ya? Ese sí opera el silencio administrativo. Negativo si a los 30 días no te dan una respuesta a tu recurso. A ver, pues dice, cuando servir no resuelve un recurso de apelación en el tiempo que medida se puede tomar. La notificación a un edificio con interiores cuando se considera válida. Cuando servir no resuelve un recurso de apelación en el tiempo, ¿qué medida se puede tomar? Puedes presentar ya tu demanda contencioso contra el silencio, o en su caso una queja por defecto de tramitación. La notificación a un edificio con interiores, ¿cuándo se considera válida? En ese caso, si tú me dices no tienen que notificar un determinado departamento, si no se logra la notificación directa, la notificación personal es inválida. Así es que se podría proceder a la notificación vía publicaciones. Si se llega al edificio pero no dejan entrar al notificador. Bueno, en ese caso, mejor sería para evitar cualquier problema, decirle al servidor público que lo lleve a la notaría y que la notaría vaya al edificio y notifique. Si no lo quieren dejar entrar, no quieren pasar, entonces el funcionario va a dar fe que no se pudo notificar debidamente y proceden a la publicación de la cautelar.
Doctora, una empresa que se le sigue un procedimiento sancionador eh, que no ha señalado domicilio en el mismo, ¿en qué domicilio la administración le puede notificar? Ah, eso en un momento vas a ver dónde se puede notificar. Bueno, responderé a las preguntas 30 minutos antes, pero esto nos va a llevar más o menos las 2 horitas y en punto. Vayamos a ver, ahora hemos visto el tema de la eficacia del acto administrativo. Entonces, vayamos a la obligación de notificar. Dice, en principio, la notificación del acto es practicada de oficio. Es decir, que no existe ninguna obligación del administrado de pedir que se le notifique un acto administrativo. En todo caso, si usted sabe que hay un acto administrativo que no se notifica, usted bien podría presentar una denuncia por omisión de funciones, porque la notificación del acto es practicada de oficio. El debido diligenciamiento de la notificación es competencia de la entidad que lo dictó. Ahora dice, la notificación debe realizarse en día y hora hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza continuada de la actividad. Imaginemos que en un procedimiento administrativo sancionador, de repente es día domingo 3 de la tarde, y de repente toca la puerta, dicen que es de la municipalidad y pretenden notificarte. En ese caso, tú tranquilo, recibe la notificación, pero deja en grande constancia. Se notificó el día domingo 14 de septiembre a horas 3:05 p.m. de la tarde. Así, clarito, déjalo así para que se lo lleve al expediente. Y después pides que se declare una notificación defectuosa, porque se has notificado en día y hora que es inhábil. Notificación personal podrá ser efectuada a través de. ¿Cómo se puede realizar la notificación personal? Por la propia entidad, por servicios de mensajería especialmente contratados para el efecto, en caso de zonas alejadas, podrá disponerse se practique por intermedio de las autoridades políticas del ámbito local del administrado. Por ejemplo, los gobernadores, los tenientes gobernadores, son autoridades políticas y ellas podrían diligenciar la notificación que realice una entidad pública a un administrado que vive en una zona alejada. ¿Ya? La entidad pública. También existen procesos de selección para tercerizar el servicio de mensajería. Y es ese servicio de mensajería el que realiza la notificación de los actos administrativos. Eso, por ejemplo, de salud convoca a procesos de selección para el outsourcing o tercerización de este servicio de mensajería. Ahora, puede haber dispensa de notificación, o sea, significa que puede haber la forma en la cual no se obligue a la administración pública a notificar. Sí, mira, dispensa de notificación dice, la autoridad queda dispensada de notificar formalmente a los administrados cualquier acto que haya sido emitido en su presencia, siempre que exista acta de esta actuación procedimental donde conste la asistencia del administrado. Ejemplo, eh, realizan una citación para una audiencia de testigos. Se realiza la audiencia de testigos. En la misma audiencia de testigos, la autoridad administrativa emite una resolución declarando concluido el procedimiento, bueno, la actividad probatoria. Entonces, en ese caso, ¿es necesario la notificación? No es necesario la notificación, porque en ese caso, esa resolución ha sido emitida en una audiencia donde estaba presente el administrado. Y esa audiencia donde estaba presente el administrado está contenida en un acta. Entonces, en ese supuesto, la autoridad administrativa está dispensada de notificar. Ahora dice, la autoridad queda dispensada de notificar si el administrado tomara conocimiento del acto respectivo, mediante su acceso directo y espontáneo al expediente, recabando su copia, dejando constancia de esta situación en el expediente. Ojo,
Mira, esta dispensa de notificación es cuando el administrado se acerca a la entidad pública, pide dar lectura del expediente, pide copia del acto que no se le ha notificado y se deja constancia que se le ha entregado la copia. En ese caso hay dispensa de la notificación, pero no hay dispensa de notificación, por ejemplo, cuando por otro medio él obtiene el acto administrativo y respecto del mismo realiza otras actuaciones. En ese caso, ese acto administrativo no ha sido notificado ni tampoco opera una dispensa de notificación, porque para que opere la dispensa de notificación se debe tener en cuenta que el administrado tuvo acceso directo y espontáneo al expediente, recabó su copia y se dejó constancia de esta situación en el expediente. Si no se hizo eso, no hay dispensa de notificación. Y si no hay dispensa de notificación, aunque él tenga el acto administrativo, no se puede reputar que ha sido debidamente notificado. Entonces se mantiene la falta de notificación y por lo tanto la ineficacia del acto administrativo. Y otro tema interesante es el tema de las modalidades de notificación. Modalidades de notificación. Y ojo y ten presente lo siguiente, dice, las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades según este respectivo orden de prelación. Mira, dice orden de prelación, es decir, que debes respetar este orden. Capaz tú como autoridad administrativa dices, yo lo voy a publicar directamente en el diario oficial del peruano y todavía en el diario de mayor circulación en la localidad. Con eso es suficiente. No, no puedes hacer eso, porque aquí te dice específicamente que debes seguir un orden en la modalidad de notificación. ¿Y cuál es ese orden? Primero, la autoridad administrativa debe buscar la realización de una notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto en su domicilio. En un momento vamos a ver dónde se debe producir esta notificación personal. ¿Ya? Solamente cuando no pueda hacer la notificación personal, recién paso a la segunda modalidad de notificación, que es mediante telegrama, correo certificado, telefax o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe. Siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. Ejemplo, dices, ahora, no dice pues el domicilio en el escrito. Ya, pero acá dice, en el otro sí dice, autorizo expresamente para que se me notifique en mi correo electrónico Corporación Iram, servicios legales, @gmail.com. Autorizo expresamente mi notificación por correo electrónico. Entonces, en ese caso, va a proceder, si no puedo hacer la notificación personal, va a proceder la notificación a través de telegrama, correo electrónico, telefax o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe. Ahora, si reviso y no hay ninguna autorización para este tipo de notificación, no habiendo podido realizar la notificación personal y siendo imposible la segunda modalidad mediante telegrama, correo certificado, telefax o similares, recién procedo a usar la modalidad de notificación por publicación. Pero mira la norma donde te dice que debes publicar. Por publicación en el diario oficial, el peruano, en el diario oficial el peruano, o en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional. No dice en tu localidad, por si acaso. Dice en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional. Por ejemplo, el diario La República, el diario El Comercio. Salvo disposición distinta de la ley. Adicionalmente, la autoridad competente dispone de la publicación del acto en el respectivo portal institucional, en caso la entidad cuente con este mecanismo. Es decir, no solamente debe publicar en el diario oficial o en un diario de mayor circulación a nivel nacional,
sino que también debe publicar el acto en su portal institucional cuando la entidad pública cuenta con una página web. Actualmente casi todas las entidades públicas las podemos encontrar en transparencia.gov.p y ahí podemos ingresar a todas las entidades públicas y verificar los actos administrativos que se están notificando. Pero solamente procede la publicación si no puedo realizar la personal o la que es a través de telegrama, correo certificado, telefax o similares. Unos adicionales sobre las modalidades de notificación. Mira, la autoridad no puede suplir alguna modalidad con otra ni modificar el orden de prelación establecido bajo sanción de nulidad de la notificación. Esto es importante. Por ejemplo, tú realizas, no, yo de frente lo voy a notificar por el Diario Oficial del Peruano, una publicación suficiente, aunque la norma te dice que debe ser primero personal, después debes verificar si puede ser por otro medio autorizado expresamente. Tú inmediatamente, sin respetar el orden de prelación, publicación dispones. Esa notificación por publicación es nula, porque no respeta el orden de prelación. Dice, puede acudir complementariamente a aquellas u otras, si así lo estime conveniente para mejorar las posibilidades de participación de los administrados. ¿Qué significa esto? Ya, si bien no puedes obviar una modalidad, sí puedes usarlas todas o dos, pero sin omitir la principal. Tienes que disponer la notificación personal. Puedes también publicar el acto en tu portal institucional. Puedes también, si te has fijado un correo electrónico, notificar a su correo electrónico. Y puedes también publicar el acto en el Diario Oficial del Perú. Tal vez tú como autoridad administrativa sabes que es mañoso el administrado, es ladino en su actuar. Entonces, ya sabes, dice, este algo va a hacer para evitar la notificación. Entonces, vamos a garantizarle el debido procedimiento, notificando en el domicilio que ha indicado en su escrito la notificación personal. Vamos a notificarle en el correo que si bien no autorizado expresamente, ha indicado en el escrito. Y vamos a notificarle en el Diario Oficial del Peruano. Y vamos a publicarlo también en el portal institucional. Con eso vamos a garantizar plenamente el debido procedimiento del administrado. Eso es posible. Ahora veamos sobre la notificación en el correo electrónico. La norma dice dirección electrónica. Allá, qué paso se debe seguir cuando el administrado al momento de notificar se niega a recibir? Ya lo vamos a ver cuando hablamos de la propia. No, no entiendo eso. Dice, ¿cuándo hablamos de la propia? No, no sé, no entiendo. Disculpa. Ya, cuando hablamos de la propia entidad, se entiende el personal notificador en el cargo CAS o nombrado, pero si notifica cualquier otro, un locador que no tiene esta función, ¿vale? Sí, puede ser, no tiene ninguna relación estar en un régimen laboral para decir si está bien notificado o no. Con tal que él tenga la función de notificar, es correcto, no importa el régimen laboral o régimen en el cual esté, como un régimen civil de locación. Doctor, ¿es válido es que se le notifique el acto administrativo al administrador en la misma entidad? No, no es válido. La notificación debe ser personal, salvo que el administrado apele, ahí ya está consintiendo la notificación, está convalidando. Si el administrado no quiere recepcionar el acta administrativa a pesar que labora en la entidad, solicita que se le notifique en su domicilio. Es totalmente su derecho. Él no está obligado. Puede pedir que le notifiquen a su domicilio en cumplimiento de la notificación personal. Si no te notifican el IFI, por lo tanto no haces tus descargos, después te notifican con la resolución de gerencia donde determinan tu responsabilidad administrativa. Esa resolución puede ser sujeta a un recurso de reconsideración o a un recurso de apelación. Claro, la resolución va a ser sujeta, aunque no te... por ejemplo, en el procedimiento administrativo especial de sancionador de tránsito,
a la resolución de sanción recién se le adjunta el IFI. La norma no dice que te debe notificar el IFE y el IFI antes de la emisión de la resolución que te impone sanción. Solamente cuando te es favorable el IFI te van a notificar antes. Así dice la norma. En un caso, a un servidor se le notifica a destiempo 6 días después de presentados una solicitud. A destiempo 6 días, lo cual es improcedente o por no ajustarse a los requisitos de ser resultado. Sí, una notificación fuera del tiempo es válida, solamente acarrea responsabilidad administrativa. Si en su solicitud no consigna ninguna dirección, tengo que notificarle a su domicilio que se ubica en el legajo. Ah, eso lo vamos a ver en un momento. Ya, resolvemos prontamente estas preguntas. Vayamos otra vez. Ahorita van a encontrar dos preguntas, vamos a verlas en un momento, no se preocupe. Dirección electrónica, mira, dice, el administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito, alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Dice, el consentimiento expreso puede ser otorgado por vía electrónica. ¿Ya? Es decir, que si tú quieres que te notifiquen a través de tu dirección electrónica, tienes que autorizar expresamente. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo pongo en mi escrito José María Pacori Cari con DNI, con domicilio real en, con correo electrónico en, ¿debo notificar a su correo electrónico? No, porque dice que la autorización debe ser expresa. Que yo lo haya mencionado, no estoy relevando a la administración pública para que omita la notificación personal. Porque yo como administrado tengo que indicar expresamente, solicito o autorizo expresamente para que se me notifique los actuados del presente procedimiento en mi correo electrónico tal. Solo si hago eso, la autoridad administrativa puede notificarme válidamente a mi correo electrónico. Si no hago eso, no existe eso en mi escrito, yo como autoridad administrativa no puedo usar este tipo de notificación y debo proceder a la notificación personal. Dice, para este caso no es de aplicación el orden de prelación de las modalidades de notificación. Entonces, si yo autorizo expresamente que me notifiquen a mi dirección electrónica, ya no es necesario el orden de prelación, notificación personal, telegrama o en su caso publicación. Pero autorización expresa. Ahora dice, la notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o ésta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. ¿Ya qué significa esto? No solamente es que el administrado me autorice a notificarlo al correo electrónico. Una vez que le notifico al correo electrónico, el mismo administrado deberá decirme recibí conforme o debo contar con un sistema o una plataforma de notificación electrónica en la cual como autoridad me diga recibido el documento automáticamente. Pero si no tengo esos datos, dice, bueno, en ese caso, si es que ya se produce la notificación conforme a eso, dice, la notificación surte efectos el día en que conste haber sido recibida. ¿Ya? La notificación electrónica. Ahora, mira, ¿qué pasa si no, como autoridad, no recibo ninguna respuesta de notificación? O sea, no sé, no me han notificado, ¿qué? No me dice recibido. Entonces, tú como autoridad no es que vas a tomar porque ya está notificado. No, la norma dice, en caso de no recibirse respuesta automática de recepción, en un plazo máximo de 2 días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula. Entonces, recuerda, si no te dice acuse de recibo, entonces inmediatamente, después de 2 días, tú debes proceder a la notificación personal, o sea, una notificación física.
Dice, para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales, ¿no? Esa es la notificación electrónica en el procedimiento administrativo. Al lado de la dirección electrónica, es decir, tu correo electrónico, por ejemplo, corporacioniram.sl@gmail.com, es posible que la entidad tenga disponibilidad tecnológica para asignar a cada administrado una casilla electrónica gestionado por la misma entidad pública para la notificación de actos administrativos. Ejemplo de estas entidades: Servir, cuando interpones tu recurso de apelación, te otorgan una casilla. El Tribunal Fiscal también te otorga una casilla. El OCE también te otorga una casilla. Pero estas casillas electrónicas están a cargo de las entidades y ellas te notifican a esa casilla electrónica. Dice, en ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida. Entonces ahí tienen ya su constancia, su forma tecnológica de establecer cuándo has recibido una notificación electrónica en la casilla electrónica que te proporciona la misma entidad pública. Y ahora pasamos al tema de la notificación personal. ¿Cuál es el régimen de la notificación personal? Y allí viene algunas respuestas a las preguntas que han realizado en esta exposición. Primero, la notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Lo primero que debo hacer es revisar, por ejemplo, la solicitud del administrado. Dice José María Pacori, TNI, con domicilio real en. Ya, yo debo buscar. Primera situación. Segunda situación, el domicilio no está en el expediente. ¿Dónde notifico? Allí ves en el segundo recuadro, dice. En el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad durante el último año. Entonces puedo revisar en mi sistema si ha presentado otra solicitud u otro documento donde haya indicado, por ejemplo, pide ahora el fraccionamiento de la deuda tributaria y ahora pide la prescripción. En el escrito de prescripción no ha señalado dirección, domicilio, pero sí en el otro documento donde dice el fraccionamiento de la deuda tributaria. Entonces, y esta solicitud ha sido realizada dentro del último año. Entonces, por lo tanto, puedo notificarlo en la dirección del otro expediente análogo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Ya. En el escrito no hay dirección. Tampoco hay otro procedimiento análogo. ¿Qué hago? Dice ahí en el tercer recuadro. En caso que el administrado no haya indicado domicilio o que éste sea inexistente, mira, primero no ha indicado domicilio. Conforme a los dos puntos anteriores, no hay domicilio. O lo indica el domicilio, pero cuando ve el notificador es inexistente. La cuadra 1 tiene hasta la 1100 y en el escrito dice 1101, entonces es inexistente. Entonces dice, en caso que el administrado no haya indicado domicilio o que éste sea inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el documento nacional de identidad del administrado. ¿Ves? Allí recién aparece la notificación en el domicilio que obra en el DNI del administrado. Para eso también puedes valerte como autoridad administrativa de la RENIEC. En la RENIEC te van a dar el registro de identificación y ahí puedes verificar el domicilio del administrado. Entonces, allí lo vas a notificar cuando no haya señalado domicilio o en su caso el domicilio es inexistente. Ahora mira, de verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el documento nacional de identidad, es decir, que hay un domicilio en el DNI, pero tampoco el notificador llega. Le dicen, no hay, no existe. Se deberá proceder a la notificación mediante publicación. ¿Ya? Ese es
Esta es la forma como se debe realizar la notificación personal, ¿ya? Domicilio que consta en el expediente. No está en el expediente. Busca otro procedimiento análogo. Allí debe estar la dirección. Tampoco hay la dirección. Procedemos entonces a notificarlo en la dirección del DNI. Ya, estamos notificando, pero no hay tampoco la dirección. Entonces, pasemos nomás a la publicación. Todas estas situaciones hay que hacerlos constar en un acta que debe obrar en el expediente. Si no haces las constataciones en el acta, por cada una de estas situaciones que ha acontecido, entonces el administrador bien puede venir, decir, acá no se ha hecho nada, no me han hecho una notificación personal. Orden de prelación. Primero era la búsqueda de la notificación personal. No hay ninguna constancia que hayan hecho esta búsqueda, entonces es nula la notificación por publicación. Y todo llega a cero otra vez. Ahora mira, en este caso, mira, régimen de la notificación personal. Continuamos, ¿ah? En el primer caso es en qué domicilio debo notificar. Ahora ya estamos en el domicilio, dice. En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. O sea, ya hemos llegado al domicilio. En este caso, ya estamos en el domicilio. Entonces vamos, ya encontramos a una persona allí. Ahora, encontramos al administrado o a otra persona. Entonces, esa persona dice, no, no voy a firmar, tampoco voy a recibir el documento. Entonces, en ese caso, la autoridad administrativa debe hacer un acta donde debe hacer constar que se negó a firmar y a recibir la copia del acta del acto notificado y se tiene por bien notificado. Dice, en este caso, la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado. Es decir, no quiere recibir la notificación, no quiere firmar la notificación, pese a que hay una persona allí, no la quiere. Entonces lo que se debe hacer es se levante un acta. Entonces, y en el acta se debe hacer constar casa de 2 pisos, pintado de amarillo, entre, en la calle tal, registro de suministro de luz, número tal, de agua, número tal, y demás datos que acrediten que sí es estado en ese lugar. Entonces allí la notificación se va a entender válida. Si no se realiza este procedimiento, esa notificación personal también puede ser declarada una notificación defectuosa, es decir, una notificación inválida. Ahora mira, dice, la notificación personal se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal. Ejemplos, son empresas. Entonces, ¿con quién va a ser la notificación válida? Con el representante de la empresa, que generalmente será el gerente de la empresa. Dice, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos, la persona a notificarse o su representante legal, en el momento de entregar la notificación podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado. Entonces, por ejemplo, debemos notificar a José María Pacoricari, pero no está José María Pacoricari. Entonces, está su tío, Gregorio Pacori. Entonces, Gregorio Pacori se debe dejar constancia de sus nombres y apellidos, el DNI de Gregorio Pacori y su relación con el administrado, que es tío. Entonces, esa es la forma en que se debe notificar ya en el acto mismo de notificación. Ahora, recuerda que estos actos deben ser realizados respecto de personas capaces. Por lo tanto, si encuentras a un niño, no puedes notificarle al niño. ¿Por qué? Porque el niño no tiene capacidad de ejercicio. Tendrá capacidad de goce, pero no tiene capacidad de ejercicio. Y por lo tanto, esa notificación podría ser inválida. Ahora, ¿qué pasa si estamos en la dirección indicada en el expediente, pero no encontramos al administrado o a otra persona? Dice, mira, este es el trámite que se debe seguir.
El notificador deberá dejar constancia de ello en el acta. Se hace un acta en el cual deja constancia que habiendo arribado al domicilio, cito no se pudo encontrar al administrado ni a otra persona en el domicilio indicado. Entonces dice, y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. O sea, en un lugar visible colocamos un aviso indicando que se va a realizar la notificación en una nueva fecha. Ahora dice, si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados al expediente. Como puedes ver, el notificador que no encuentre a un administrado en su domicilio no deja inmediatamente por debajo de la puerta. Debe seguir este procedimiento. ¿Y cuál es este procedimiento? Es que el notificador primero debe dejar un aviso de volver a venir a notificar en un lugar visible. Si regresa esa fecha y no encuentra un administrado, entonces en ese caso, recién puede, junto con un acta, dejar por debajo de la puerta la notificación. El acta debe ser también incorporada en el expediente administrativo, para que cuando el administrado diga, hay una notificación, nunca me ha notificado por debajo de la puerta, un momentito, se cumplió con el procedimiento previsto en la ley, y allí está en el expediente administrativo. De esa manera ya no va a poder declararse la ineficacia o la notificación defectuosa de un acto administrativo. Ahora vamos a resolver algunas preguntas. Sí, debe indicar la fecha y la hora en la segunda visita de notificación. Vamos a resolver. A ver. Doctor, para notificar el servidor debe tener funciones para notificar. En- si es que el servidor lo hace por mutuo propio, no hay ningún problema. Se puede hablar de una convalidación del acto administrativo o le dicen convalidación, confirmación del acto administrativo. Si el acuse de recibo se da después de 2 días hábiles, ¿se considera válido o qué procede? En el caso de la notificación electrónica, la ley dice que a los 2 días ya debe proceder. Mejor para evitar cualquier cosa, notificación física. ¿En qué casos no hay domicilio? Pasa con el plazo de notificar. En esos casos no hay domicilio. Pasa con el plazo de notificar el acto en 5 días. En ese caso hay una imposibilidad. Hay un caso de fuerza mayor que impide notificar entre los 5 días, si es que no habría ninguna responsabilidad administrativa. Es válida la notificación al domicilio del DNI, pero de las fotos del notificador se aprecia una casa abandonada. ¿Es válida la notificación? Recuerda, en el Código Civil indica que una notificación al domicilio que está en el DNI resulta válida. Si el administrado no cambió diligentemente su dirección a un domicilio correcto, lamentablemente es ya responsabilidad. El derecho no apoya a los negligentes, tampoco apoya el abuso del derecho, porque tal vez tendenciosamente fija un domicilio, ya es como una estafa, entonces no sería correcto. El marco legal sobre estos de la notificación es la ley 27444, actualmente ordenada por el tubo Decreto Supremo 004-2019-YUS. ¿Cuántas veces se tiene que ir al domicilio para revisar bajo de puerta? Solamente una, no encuentras. Dices, voy a regresar en la segunda. No encuentras, ya dejas por debajo de la puerta. Solo una visita, bueno, dos visitas, la inicial y la segunda, donde ya lo dejas por debajo de la puerta. Si la segunda es domingo, puede luego pedir la notificación defectuosa, claro,
La segunda visita también debe ser en día y hora hábil. Si era el último día para notificar y no se encuentra nadie, el aviso que se deja salva ese plazo. No, no lo salva. Para eso es igual. Las reglas de juego no se cambian, eso ya es arbitrariedad. La administración pública debe prever que la notificación se realiza dentro de los plazos de ley. ¿Es válido la notificación en su centro de labor? Por regla general no es válido. La notificación es personal. Es válida la notificación por correo electrónico, pero antes de ser notificado, el administrado presenta una autorización para que la notificación sea a su correo electrónico. Claro, si es que autorizó su notificación por correo electrónico, la notificación es válida. Si al recepcionar el correo pone recibí conforme, ya está convalidada la notificación. Desde el aviso a la segunda visita, ¿qué plazo mínimo debe pasar? Interesante pregunta. Desde el aviso de la segunda visita, o sea, voy y le dejo el cartel. ¿Cuántos días debe pasar? En la ley 27444 establece que debe haber como mínimo 3 días de diferencia. ¿Es válida la notificación mediante WhatsApp previa autorización? Claro, si es con autorización expresa, sí. La hora hábil depende de cada entidad pública. Hay entidades públicas que trabajan hasta un determinado horario de atención. Listo, continuamos. Notificación a pluralidad de interesados. La última pregunta, decreto legislativo 800. La jornada de trabajo es de 7.45 minutos. 7 horas 45 minutos, más o menos eso. Pero siempre hay que averiguar cuál es el plazo de atención al ciudadano. Notificación a pluralidad de interesados. O sea, presenta una solicitud y ves que en esa solicitud hay 6 administrados. Entonces, ¿cómo se notifica? Dice, cuando sean varios sus destinatarios, el acto será notificado personalmente a todos, salvo si actúan unidos bajo una misma representación o si han designado un domicilio común para notificaciones, en cuyo caso éstas se harán en dicha dirección única. Entonces, si son 7 administrados, entonces se debe notificar a cada uno de ellos. Ahora, tal vez ellos han dicho, nombramos como apoderado común al primero de la lista. Solamente se notifica a él en su domicilio y es válida la notificación. O tal vez dicen, señalamos domicilio común para notificaciones en. Entonces las 7 notificaciones se hacen llegar a ese domicilio. Ahora, la situación es diferente si debiera notificarse a más de 10 personas que han planteado una sola solicitud con derecho común. Entonces, en este caso dice, la notificación se hará con quien encabeza el escrito inicial, indicándole que transmita la decisión a sus cointeresados. Y digamos, son 15 administrados. Entonces, en ese caso, la ley me autoriza a que yo notifique al primero de la lista. Y al primero de la lista le notifico y le debo indicar que conforme al artículo tal de la ley 2744 está obligado a transmitir la decisión que se le notifica a sus compañeros, a los demás administrados que presentaron la misma solicitud, ¿no? Entonces, esa es la notificación a pluralidad de interesados. Y pasamos al régimen de publicación. Veamos el régimen de publicación. Como ustedes vieron, existían 3 modalidades de notificación. La notificación personal, la notificación por otros medios debidamente autorizada expresamente, y en caso que tampoco exista esto, a través de la publicación. Pues, si ya no podemos realizar la notificación personal, no hay autorización expresa para hacerlo por otro medio, recién procedemos a la publicación. Pero es interesante porque en este caso debemos tener en cuenta que también se habla de una
publicación en vía principal y la otra es en vía subsidiaria a otras modalidades. Es decir, que la norma aprovecha, aprovecha para regular otro tipo de publicación. Entonces veamos, dice, la publicación procederá conforme al siguiente orden. En vía principal, es decir, que la publicación también procede sin que sea parte de las modalidades de notificación. ¿Ya? En este caso, de la notificación como vía principal, es decir, que la publicación es la única forma para poner en conocimiento determinados actos de la administración pública. Por eso dice, la publicación procederá conforme al siguiente orden. Uno, en vía principal, tratándose de disposiciones de alcance general, directivas, ordenanzas, decretos de alcaldía, decretos regionales, ¿ya? O aquellos actos administrativos que interesan a un número indeterminado de administrados no apersonados al procedimiento y sin domicilio conocido. Es decir, cuando hay procedimientos administrativos donde está en juego el interés difuso. Ejemplo, procedimientos administrativos mineros, procedimientos administrativos ambientales. En esos casos hay terceros indeterminados, no conocemos su domicilio y que tampoco están apersonados al procedimiento. En ese caso se les notifica por publicación y la ley mismo le está autorizando que la publicación en ese caso se hace por vía principal. Ahora, en vía subsidiaria. Y ahí ya pasamos a la publicación como una tercera modalidad de notificación. Dice, en vía subsidiaria a otras modalidades. Dice, tratándose de actos administrativos de carácter particular, cuando la ley así lo exija, o la autoridad se encuentre frente a alguna de las siguientes circunstancias evidenciables e imputables al administrado. Ya mira, uno, consulta disculpe, cuando resulte impracticable otra modalidad de notificación preferente por ignorarse el domicilio del administrado, pese a la indagación realizada. Es decir, hemos tratado de realizar la notificación personal en el domicilio señalado en el expediente, en otro procedimiento análogo, hemos verificado si es que hay autorización para realizarlo por otro medio y nada, no se puede. Pues en ese caso, es impracticable otra modalidad de notificación. Por lo tanto, es posible notificar vía publicación. B. Cuando se hubiese practicado infructuosamente cualquiera otra modalidad, sea porque la persona a quien deba notificarse haya desaparecido. Está desaparecida la persona. Se ha equivocado el domicilio aportado por el administrado o se encuentra en el extranjero sin haber dejado representante legal, pese al requerimiento efectuado a través del consulado respectivo. Recuerde, mire, si está la persona en el extranjero, no es que realizamos la publicación y ya. La norma expresamente dice que esta publicación va a proceder luego de haberse efectuado el requerimiento a través del consulado respectivo. Si yo no he hecho el requerimiento a través del consulado respectivo, no puedo proceder a la publicación como modalidad de notificación. ¿Ya? Entonces, este es el régimen de publicación. ¿Qué más sobre el régimen de publicación? Dice, la publicación de un acto debe contener los mismos, dice, la publicación de un acto debe contener los mismos elementos previstos para la notificación. En un momento vamos a ver cuáles son estos elementos de la notificación. Pero en el caso de publicar varios actos con elementos comunes, se podrá proceder en forma conjunta con los aspectos coincidentes, especificándose solamente lo individual de cada acto. Es decir, por ejemplo, vemos que es la misma fundamentación, pero la parte resolutiva es diferente. Entonces, en ese caso, podrás decir Juan Arias, parte resolutiva, María Salas, parte resolutiva, José María, parte resolutiva, pero con la misma motivación.
Dice, excepcionalmente se puede realizar la publicación de un acto siempre que contenga los elementos de identificación del acto administrativo y la sumilla de la parte resolutiva y que se direccione al portal institucional de la autoridad donde se publique el acto administrativo en forma íntegra, surtiendo efectos en el plazo de 5 días contados desde la publicación. Eh, Dice, excepcionalmente puedes realizar la publicación del acto siempre que contenga los elementos suficientes para su identificación y la sumilla de la parte resolutiva y te direccione al portal. Si es que fallara el link de direccionamiento, entonces estamos ante una notificación defectuosa de la publicación. Dice, asimismo, la administración pública, en caso sea solicitada por el administrado destinatario del acto, está obligada a entregar copia de dicho acto administrativo. ¿Ya? Entonces, si bien se produce la notificación por publicación, esto no exime a que el administrador le pida copia del acto administrativo a la autoridad y la autoridad está en la obligación de entregar copia del acto administrativo. Pero esto no habilita una nueva notificación, simplemente está habilitando que se debe otorgar la copia que el administrado solicite. Ahora dice, la primer copia del acto administrativo es gratuita y debe ser emitida y entregada en el mismo día que es solicitada. Mira, es interesante esto, no es de que vas a presentar una solicitud y hay que esperar 5 días para que te notifiquen. Dice, la primer copia del acto administrativo es gratuita, no te pueden cobrar nada y debe ser emitida y entregada en el mismo día que es solicitada. Es decir, es un procedimiento administrativo de aprobación automática y por razones excepcionales debidamente justificadas en el día siguiente hábil. ¿Ya? Esa es la forma de obtener un acto administrativo que ha sido publicado y que yo quiero tener el conocimiento por parte de la misma entidad pública. Antes de hablar del plazo y contenido de la notificación, porque este tema es muy importante, ¿sabes por qué es importante? Porque si se omite algo de esto, la notificación es defectuosa. Por eso es importante. Vamos a revisar algunas preguntas. ¿Es válido la notificación? ¿De qué hora? Disculpe, ¿hasta qué hora ya? A ver, acá justo nos quedamos aquí. A ver, un rato. Doctor, si el administrado indica su domicilio y un domicilio procedimental o legal y no indica, ay, disculpen, y no indica qué domicilio se debe notificar, a qué domicilio se debe notificar, la notificación personal se realiza en el domicilio del administrado, salvo que el administrado expresamente autorice la notificación en otro domicilio, como puede ser el domicilio procedimental. Porque recuerda, este no es un proceso judicial, es un procedimiento administrativo. Cuando revisas el artículo 113 del TUO de la ley 2744 sobre requisitos de los escritos administrativos, indica que puedes indicar otro domicilio en el cual se te pueden realizar las notificaciones, pero debes indicar, indico domicilio procedimental, lugar donde se harán llegar las notificaciones futuras en. Eso es válido. Pero si dice José María Pacori Cari con DNI, con domicilio real en, con domicilio procedimental en, pero no autorizo la notificación, como autoridad administrativa, yo lo notifico en su domicilio real, porque así me dice la norma, ya hemos visto. Son más de 10 personas. ¿Puedo requerirle que me indiquen un domicilio común para notificar a todos? ¿O que me señalen a una de las personas para que se le notifique en representación de todos? Como vimos, la norma indica que si son más de 10 personas, tú revisas y notificas al que encabeza la lista y le dices a él que él comunique a sus compañeros. Eso es mérito a la misma norma. Doctor, en caso que la notificación de un acto administrativo se realice en un día o en una hora inhábil, ¿la administración puede considerar que se ha notificado el día hábil siguiente para enmendar ello? No.
se tiene que volver a rehacer la notificación y realizarla en día y hora hábil. En caso de una persona jurídica a la cual se le notificó un procedimiento sancionador y ésta no haya señalado domicilio y tampoco lo haya indicado en otro expediente análogo, la administración, ¿dónde puede notificarle? ¿Es válido si se le notifica en su domicilio fiscal? Bueno, en ese caso seguimos el procedimiento. Eh, Dice notificación en el domicilio. No hay domicilio. Otro procedimiento análogo. No hay otro procedimiento análogo. Eh, en la RENIEC, como es una persona jurídica, no hay RENIEC. Procedo a la publicación. Mejor es notificarle en la publicación. Ahora, como autoridad administrativa, recuerdas que te dice que tienes que garantizar la participación del este. Entonces, lo que puedes hacer es levantas un acta en el expediente indicando, está dando al artículo tal de la ley 27444, no se ha podido notificar en domicilio porque no se ha señalado en el expediente, no se ha podido notificar en, en un procedimiento análogo porque este no existe, no se ha podido notificar en el DNI por cuanto es una persona jurídica, que es diferente de una persona natural. Se procede a la notificación en su domicilio fiscal para garantizar la participación y adicionalmente se procede, no existiendo autorización expresa para realizar por otro medio, a la publicación en el diario de mayor circulación en territorio nacional y en el diario oficial El Peruano. Vamos a resolver estas dos preguntas y ya pasamos a nuestra exposición. Dice, cuando la notificación se realiza mediante edicto en el diario oficial, ¿el mismo es necesariamente en el diario oficial del peruano o puede ser publicado en el diario regional? Como viste, la norma expresamente dice en el diario oficial o en un diario que tenga alcance en el territorio nacional. La norma no te está habilitando en el diario de mayor circulación de la localidad. ¿Por qué no? Porque es posible que el administrado al que pretendes notificar tal vez ha variado su domicilio y esté en otra parte del país, en otro departamento. Entonces, para garantizar su debido procedimiento, o lo notificas en el diario oficial o lo notificas en un diario de circulación en el territorio nacional, de mayor circulación en el territorio nacional. Si lo hace por el diario regional, bien el administrado podría declarar o solicitar la existencia de una notificación defectuosa. Se puede notificar el sábado de 8 a 1 p.m., es válida esa notificación. Siempre hay que verificar el horario de atención de la entidad pública, porque si te has dado cuenta, la norma dice en día y hora hábil, teniendo en cuenta la continuidad de los servicios que presta la entidad pública, salvo la continuidad de los servicios públicos. Entonces hay que evaluar en cada caso. Cuando se agota las formas de ubicar la dirección del administrado y se ficha RENIEC y vive en el extranjero, ¿qué hacer? Como viste, indicamos que debes pedir el requerimiento al consulado para que realice la notificación correspondiente. Si no se puede, recién procedes a la notificación por vía de publicación. ¿Ya? Entonces continuamos. Muy bien, muchachos, están muy interesantes sus preguntas. Eso hace que la exposición enriquezca a ambas partes. Entonces, tanto a ustedes como a mi persona. Continuemos. Esta parte que vamos a ver a continuación y que lo tienes en pantalla, son los requisitos que debe contener toda notificación. ¿Ya? Es el plazo y contenido de la notificación. ¿Ya? Mira, dice, toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días a partir de la expedición del acto que se notifique y deberá contener. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el plazo para notificar? Emito el acto administrativo y a partir del día de la expedición tengo 5 días hábiles para notificar. ¿Ya? Si no notifico dentro de esos 5 días hábiles, ¿qué pasa? Mira, algunos se han pronunciado sobre esto, a algunas otras entidades públicas, claro, para un poco cautelar el interés público, porque las entidades públicas cautelan el interés público.
no pueden realizar interpretaciones un poco al interés particular. Entonces ellos dicen que si se pasa el plazo de 5 días hábiles, entonces solamente hay responsabilidad para el servidor que no notificó eh, debidamente dentro de los 5 días. Pero, pero, cuando hablemos de la notificación defectuosa, vamos a ver que dice si se incumple alguno de los requisitos de la notificación, esa notificación sería defectuosa. Entonces, ¿qué podríamos hacer contra una notificación que se realiza fuera del plazo de ley? ¿Qué podríamos hacer? Desde mi punto de vista, es completamente válido y legal pedir que se declare la notificación defectuosa, pidiendo que se vuelva a rehacer la notificación y que ésta se notifique dentro de los 5 días hábiles. Ya, pero ustedes pueden decir, pero ¿de qué me sirve eso? Tal vez hay un plazo de prescripción y tal vez como te han notificado fuera de los 5 días hábiles, cuando rehagan la notificación que implica la eficacia del acto, ya operó la prescripción y podrías ganar un procedimiento administrativo. Entonces, esa podría ser una posibilidad muy interesante. Ya, ahora, el plazo de 5 días para que te notifiquen. ¿Por qué te digo eso de la notificación defectuosa? Porque lo que sí no sería válido es que tú pidas, habiéndoseme notificado fuera del plazo de 5 días hábiles, solicito se declare la nulidad del acto administrativo. No, pues eso no se puede, porque el acto administrativo está emitido y el acto administrativo es nulo si él contiene un defecto. En este caso, el defecto está en la notificación, no en el acto administrativo. Pues, por lo tanto, que te notifican fuera del plazo de los 5 días no implica que el acto administrativo es nulo. Eso no es técnico. Lo que sí implicaría es pedirle, oye, has notificado fuera del plazo de 5 días hábiles. Esa notificación es defectuosa. Tienes que volverla a rehacer. La autoridad puede decir, yo pues te lo vuelvo a notificar, pues la vuelvo a hacer. Si no se da cuenta, tal vez tú dices, ya, vuélveme a notificar. Te notifica, ha prescrito o ha caducado. El procedimiento ha caducado, el procedimiento ha prescrito, o la acción administrativa ha prescrito. Ya, muerto. Entonces, eso podrías usarlo de esa manera. Aparte de la responsabilidad administrativa que va a perseguir al que notifica fuera del plazo o al que genera la notificación. Ahora mira, dice, el texto, ¿qué es lo que debe contener la notificación? El texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación. O sea, ¿qué significa esto? Significa que a veces se confunde, se hace la resolución. Claro, en la resolución colocan algunos datos de esto y te lo dan la resolución y te dice que firmes en una esquina recibido conforme, tal el día, la fecha y la hora y tu firma. Pero si te das cuenta, la norma te habla de un acto de notificación diferente al acto administrativo. Y a este acto de notificación, que es una hoja o media hoja, debe anexarse el texto íntegro del acto administrativo que incluye su motivación. Ojo, ten en cuenta eso. Ahora, debe contener el texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación. Dos, la identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado. A veces cuando tú revisas la notificación, te das cuenta, y el número de expediente, más desordenada la entidad, pero ese desorden no te pueden imputar a ti como administrado. Tú pagas tus impuestos. La administración pública debe cumplir la ley. Es lo mínimo que puede hacer. Y no se identifica el número de expediente. Solo te da una resolución, ni siquiera dice qué número de expediente es. A, a oscuras voy a hacer mi recurso de apelación, sin saber qué número de expediente. Ahí te están afectando y están cometiendo una notificación indebida. La autoridad e institución de la cual procede el acto y su dirección. Mira, la autoridad. ¿Quién ha emitido el acto? Jefe de recursos humanos, jefe de administración tributaria. ¿De dónde? De la Municipalidad Distrital de Chancas, de la Municipalidad Provincial de Tumbes, y su dirección. O sea, ¿dónde está el domicilio de esa entidad? ¿Por qué? Me notificas el acto y no me indicas la dirección. ¿Dónde voy a entregar mi recurso?
no sé ni la dirección, no sé qué autoridad lo ha emitido, capaz es mi enemigo quien ha emitido la resolución, me lleva bronca. O yo nunca he hecho un trámite ante esa entidad pública. Por eso es importante, esto se llama principio de transparencia en el derecho administrativo. Ahora dice, la fecha de vigencia del acto notificado. O sea, ¿desde cuándo es eficaz el acto administrativo? Desde que me notifican, desde la emisión, es con eficacia anticipada, ¿desde cuándo? Eso deben indicar. Y con la mención de si agota la vía administrativa. Ojo, el acto, la resolución que te emiten y te notifican debe indicarte si agota o no la vía administrativa. Ahorita vas a ver por qué te digo esto. Déjame terminar los otros. Te voy a decir un caso real. Y bueno, a nivel nacional está pasando porque me están consultando. Dice, ahora otro dice, cuando se trate de una publicación dirigida a terceros, se agregará además cualquier otra información que pueda ser importante para proteger sus intereses y derechos. Imagínate de repente, en mitad del procedimiento administrativo, nos damos cuenta que un administrado va a ser afectado y sabemos su domicilio. Lo notificamos al administrado en su domicilio. Pero no solamente con el acto que le puede perjudicar o interesar, sino con todo el expediente administrativo, para que se entere qué es lo que está aconteciendo en este caso, porque si no estaríamos afectando su derecho al debido procedimiento. Y por último dice, la expresión de los recursos que proceden. Mira, fíjate bien, ¿ah? No dice la expresión de que procede recurso de apelación. Te debe indicar que tienes el plazo de 15 días hábiles para presentar recurso de reconsideración, el cual es facultativo. En caso de no presentar recurso de reconsideración, se le recuerda que tiene el mismo plazo para presentar recurso de apelación en el plazo de 15 días. Y dice el órgano ante el cual deben presentarse los recursos y el plazo para interponerlos. O sea, ¿ante quién presentamos el recurso? También nos deben decir, es nuestro derecho. Yo soy un ciudadano, yo no soy abogado, ¿no es cierto? Debemos entender que estos actos de notificación y los actos administrativos no van a abogados, van a ciudadanos. Y es importante se les diga dónde interpongo mi recurso administrativo. Y también importantísimo, que me digan cuál es el plazo para interponer recurso. Si no me dicen cuál es el plazo para interponer recurso, esa notificación es inválida. Y ahí viene lo que ves en el cuadro pequeñito, y recuérdatelo bien. Tú revisas la resolución de arriba abajo y te das cuenta que nunca le dicen en qué plazo. ¿Por qué es importante que la autoridad administrativa te diga el plazo para interponer un recurso administrativo? Porque imagínate, yo soy abogado administrativista. Sé que la ley de procedimiento administrativo general indica que el plazo de impugnación es de 15 días hábiles, pero también sé que hay procedimientos administrativos especiales que establecen un plazo menor, como un procedimiento administrativo laboral de impugnación de la improcedencia de una huelga que es de 3 días hábiles, ya. Pero no es que yo debo saber o yo debo buscar la norma. No es mi obligación ni como abogado especialista en derecho administrativo. Esa obligación es del servidor público que emite el acto, que me debe indicar el plazo para interponer tu recurso de reconsideración o apelación es de 3 días hábiles. Sobre aviso no hay engaño. Si ahí dice expresamente 3 días hábiles y yo no lo presento en los 3 días hábiles, muerto. Pero si no me dice, no es mi responsabilidad. Y allí entra lo que dice en este segundo cuadrito que está debajo de toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días. Mira, dice expresamente, si en base a información errónea contenida en la notificación, mira, si en base a información errónea contenida en la notificación, el administrado practica algún acto procedimental que sea rechazado por la entidad, el tiempo transcurrido no será tomado en cuenta para determinar el vencimiento de los plazos que correspondan. Es decir, si en un procedimiento administrativo la ley dice que se tiene 5 días hábiles para interponer un recurso administrativo
Pero en el acto de notificación y en la misma resolución no se me indica que es el plazo de 5 días hábiles y yo lo presento entre los 15 días hábiles que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, ese plazo no es tomado en cuenta en perjuicio del administrado. Se debe admitir el recurso administrativo y procederse a su tramitación, porque el error o la información errada en el acto de notificación no perjudica al administrado. Y por lo tanto, si se le vencieron plazos por la omisión o el error, este vencimiento no es imputable al administrado. Y allí viene esto de con la mención se agotare la vía administrativa. Te cuento, se están emitiendo resoluciones que declaran la nulidad de oficio de adendas y contratos CAS a plazo indeterminado. ¿Ya? Dice así, resolución. Artículo primero, la nulidad de oficio de la adenda o contrato a plazo indeterminado. Póngase en conocimiento de los administrados. Entonces, el administrado agarra y va ante un abogado y, y el abogado le dice, hay que apelar, y apela. Servir agarra y dice, improcedente recurso de apelación, por cuanto no procede recursos administrativos respecto de los actos que declaran la nulidad de oficio de otros actos, conforme al artículo 218 de la ley 27444. ¿Esa afirmación correcta o incorrecta? Es totalmente incorrecta, porque para decirme que mi recurso de apelación es improcedente, porque así lo dice la ley 27444, debe verificarse primero que en el acto que declara la nulidad de oficio de otro acto, debió contener un artículo que diga, se da por agotada la vía administrativa. Como no se indica expresamente esta situación, esta omisión, este error en información, no puede ser imputado al administrado. Y por lo tanto, el plazo para interponer una demanda contencioso administrativa se habilita desde el momento en que se declara improcedente recurso de apelación, porque el administrado no podía saber si ese acto agotaba o no la vía administrativa. ¿Esto por qué? Porque estamos en un procedimiento administrativo que se rige por el principio de informalidad. ¿Qué es el principio de informalidad? Las normas del procedimiento administrativo se interpretan de forma favorable al administrado. Recuérdalo bien, principio de informalidad, artículo 4 del tubo de la ley 27444. Vigencia de las notificaciones. Dice, las notificaciones surtirán efectos conforme a las siguientes reglas. Las notificaciones personales el día en que hubieran sido realizadas. Las cursadas mediante correo certificado, oficio, correo electrónico y análogos, como el correo electrónico, el WhatsApp, el día que conste haber sido recibidas. Las notificaciones por publicaciones a partir del día de la última publicación en el diario oficial. Cuando por disposición legal expresa un acto administrativo deba ser a la vez notificado personalmente al administrado y publicado para resguardar derechos o intereses legítimos de terceros no apersonados o indeterminados, el acto producirá efectos a partir de la última notificación. ¿Ya? A partir de la última notificación. Ojo respecto de esto. Esto es la vigencia de las notificaciones. No vayas a confundir el día en que entre en vigencia una notificación con el plazo que tienes para realizar actos procedimentales, como la interposición de recursos. ¿Por qué? Porque cuando vas a los plazos y términos en el procedimiento administrativo general, expresamente te dice que los plazos se computan a partir del día siguiente de la notificación debidamente realizada. Entonces, en este caso, ¿desde cuándo empieza la notificación? Es el día en que hubieran sido realizadas. Pero ¿desde cuándo se computa el plazo? A partir del día siguiente en que se ha realizado la notificación. Pues debes tener en cuenta estas situaciones. Diferenciar la vigencia de las notificaciones de los plazos que se tienen para realizar determinados actos a cargo de los administrados, como pueden ser los recursos administrativos. Y pasamos al tema de las notificaciones defectuosas. Vamos a ver algunas preguntas.
Dice, ¿quién firma el edicto? Dice, ¿quién firma en el edicto? El, el órgano administrativo que emite el acto a notificarse. Recuerda que también puede ser el titular de la entidad. Quien puede lo más, puede lo menos. Doctor, después de la fecha de los hechos, ¿hay un plazo para notificar al trabajador? ¿Qué pasa si te notifican los hechos después de 2 meses el memo? Eh, si es alguna situación como una falta disciplinaria, recuerda que el plazo para realizarte alguna tingencia sobre el mismo es un plazo de prescripción, que es similar al principio de inmediatez. Entonces, dependiendo de lo que ha sucedido, se puede dar el principio de inmediatez o se puede dar el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. Por ejemplo, una llamada de atención, que no es una sanción administrativa, está sujeto al principio de inmediatez. Pues tú podrías pedir que se deje sin efecto la llamada de atención por cuanto no sea realizado dentro de tiempo prudencial de 30 días hábiles. Pero si te dicen, te inician procedimiento administrativo disciplinario, pues en ese caso deberás verificar el plazo de prescripción. 1 año desde que tomó conocimiento el titular de la entidad, 3 años desde que se cometió la falta. Dice, doctor, si no pone plazo en la resolución, el acto es nulo, el plazo para reconsiderar es 15 días. Eh, si no pone plazo para interponer recursos administrativos en la resolución administrativa no es nula. Lo que sí es nulo es su acto de notificación, el cual se debe volver a realizar, habilitando plazos. Doctor José María, ¿por qué la autoridad fiscalizadora de Sutran notifica en los informes de gabinete a los administrados que exceden las jornadas de conducción continua de más de 5 horas? Si los que emiten las hojas de ruta son los empleados no pueden negarse a cumplir la ruta que les señala. Bueno, en ese caso hay que colocar eximentes de responsabilidad. Entonces hay eximentes de responsabilidad por fuerza mayor, caso fortuito, por error. Entonces es eximente de responsabilidad basada en que debes cumplir un deber, que también es un eximente de responsabilidad cumplir un deber, un encargo realizado. En este caso tú estás cumpliendo con lo que te dice tu empleador. Por lo tanto, no podrías incurrir en ninguna infracción administrativa porque existe una eximente de responsabilidad. Por último, nos dice, el acto administrativo surte sus efectos cuando el administrado ha sido notificado después de 2 años. Como te dije, en ese caso, si te notifica, primero debes verificar la situación de inejecutabilidad de los actos administrativos. No recuerdo muy bien, pero creo que es 2 años. Si luego de 2 años te dicen, aquí está el acto administrativo, tú puedes solicitar que se declare inejecutable. Busca esa palabra en el tubo de la ley 27444, ahí dice inejecutabilidad de los actos administrativos. Ahora, en el caso que sea el plazo mayor, lo que puedes decir es una notificación defectuosa y tal vez se equivocan y sigue corriendo el plazo. Y puedes pedir la inejecutabilidad de los actos administrativos o en su caso, si es procedimientos administrativos sancionadores o disciplinarios, la existencia de una prescripción. ¿Ya? Entonces, pasemos a las notificaciones defectuosas. ¿Ya? Como les dije, si incumplimos algún requisito eh, de la notificación, estamos ante una notificación defectuosa. Esa es la palabra técnica. Algunos llamamos nulidad de notificación, invalidez de la notificación, pero la palabra técnica es notificación defectuosa. Ahora, con eso no quiero decir que si tú has pedido que se declare nula la notificación o se declare la invalidez de la notificación,
la autoridad administrativa no tiene la obligación de tramitarlo como una notificación defectuosa. Recuerda que en el derecho administrativo rige el principio de informalidad. La autoridad administrativa está encargada en calificar lo que dice el administrado conforme al principio de legalidad. Es decir, si yo pido la nulidad de la notificación, yo no le voy a decir improcedente la nulidad de la notificación porque debió decir notificación defectuosa. Eso está mal. La autoridad dice, está pidiendo la nulidad de notificación. Ah, ya, es una notificación defectuosa. A ver, vamos a ver. Vamos a ver el fondo si es que en verdad existe una notificación defectuosa o no. Ahora, ¿cuándo se produce una notificación defectuosa? Dice, en caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, mira, sin las formalidades y requisitos legales, ¿a qué se refiere? Mira, ¿cuáles son estos requisitos y formalidades? Estos requisitos y formalidades se refieren a esto, desde aquí, desde las modalidades. Si no se respetó el orden de prelación, notificación defectuosa. Si es que no se notificó bien por correo electrónico, conforme a este procedimiento, notificación defectuosa. Si no se respetó la directiva sobre casilla electrónica, notificación defectuosa. Si no se cumplió con el régimen de notificación personal, eso del domicilio que consta en el expediente hasta el DNI, su publicación, notificación defectuosa. Si no se hizo la acta para la negativa a firmar, notificación defectuosa. Si se notificó por debajo de la puerta, o en su caso se realizó con una persona incapaz, notificación defectuosa. En la notificación de pluralidad de interesados, no se notificó como indicaba la norma, notificación defectuosa. En el régimen de publicación no se ha cumplido con esto, notificación defectuosa. Si el plazo no se ha respetado o el contenido de la notificación es incompleto, no se ha realizado se ha cometido una notificación defectuosa. Entonces, todo eso que hemos visto, si no se cumple por la autoridad administrativa, es una notificación defectuosa. Por eso dice, en caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará se rehaga, subsanando las omisiones en que se hubiesen incurrido, sin perjuicio para el administrado. Entonces, es importante por eso que siempre conozcas este tema de la notificación, porque puedes estar ante una notificación defectuosa que te puede habilitar plazos. Ahora dice, pero con cuidado, tienes que ser bastante objetivo, no te vas a emocionar y vas a pedir notificaciones defectuosas porque sí, siempre hay que evaluar si en verdad se ha contravenido una norma y decir la autoridad, principio de legalidad, esta norma has contravenido, ya lo revisé en el expediente y no has cumplido. Objetivo, va a proceder tu notificación defectuosa. Pero si lo haces porque sí se te ocurre decir cosas sin sentido, subjetividades, recuerda esto, la desestimación del cuestionamiento a la validez de una notificación causa que dicha notificación opere desde la fecha en que fue realizada. Entonces, si tú pides notificación defectuosa y te dicen aquí no hay ninguna notificación defectuosa, entonces se entiende que la notificación opera desde la fecha en que fue realizada. ¿Ya? Entonces, eso debes tener muy presente. Ahora, tú puedes decir, y si doctor me dice efectivamente improcedente la notificación defectuosa, ¿qué hago? Apela. Y después de apelación me confirman, ¿qué hago? Te vas a un contencioso administrativo y recuerda que en el proceso contencioso administrativo existe la pretensión de la declaración de ineficacia del acto administrativo y ahí le pones coma por existir una notificación defectuosa solicitando se rehaga la notificación a mi persona. Entonces el juez tiene que evaluar. No evalúa el fondo porque no hay plazo, ¿no es cierto? Lo que va a evaluar es si es que se notificó o no válidamente un acto administrativo. Y si es que no se notificó válidamente, el juez va a ordenar se rehaga la notificación. Y cuando se rehaga la notificación es posible que ya haya prescrito algo. Entonces estén presente esta situación. Y por último, saneamiento de notificaciones defectuosas. Dice, la notificación defectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de contenido surtirá efectos legales a partir de la fecha en que el interesado manifiesta expresamente haberla recibido si no hay prueba en contrario.
Eh, Puede ser que se haya omitido algún dato. Por ejemplo, no me indican el plazo para impugnar, pero yo lo impugno dentro de los 15 días, que es el plazo normal. Pues una vez que yo presento mi documento, ya doy por convalidada la notificación defectuosa. Dice, también se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución o interponga cualquier recurso que proceda. Entonces, puede ser que esté mal la notificación, pero después de 20 días yo presento mi recurso. Entonces, el plazo que ha vencido no me puede perjudicar como administrado. Así es que la administración, o no ha indicado el plazo, ya no declara la notificación defectuosa, pero sí debe admitir y dar trámite al recurso, teniendo en cuenta que él ha omitido a la administración pública indicarle el plazo al administrado. Dice, no se considera tal la solicitud de notificación realizada por el administrado a fin que le sea comunicada alguna decisión de la autoridad. Puede ser, habiendo tomado conocimiento de la resolución 507-2023, solicito se me notifique con la misma a la siguiente dirección. Entonces, que yo identifique la resolución, no convalida ningún conocimiento o notificación del acto, porque yo estoy pidiendo que me notifiquen recién. Entonces, debemos tener en cuenta esto en el caso de las notificaciones defectuosas. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya servido de mucho esta clase. Es interesante el tema de la eficacia y la notificación de los actos administrativos. Soy José María Pacoricari. Ahí pueden tener los números de contacto. Muchas gracias por la atención. Entonces, señores, ya nos estamos viendo. Si estamos el día domingo, creo que tenemos clases. Entonces, también nos encontramos a las de 7 a 9. En ese caso vamos a tocar un tema también muy interesante, gracias a CEFOCAP, Centro de Formación y Capacitación, el tema de la